Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el drama turco es el pan de cada día y la farándula nos tiene al borde del asiento. Estoy que no quepo de la emoción por tenerlos aquí hoy, porque agárrense de sus almohadas porque lo que les traigo es de infarto. Hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en el tsunami de información que ha arrasado con las redes sociales. ¿Recuerdan ese temblor que sintieron? Sí, damas y caballeros, Demet Özdemir y Can Yaman juntos. Así como lo oyen, no es un espejismo ni una alucinación colectiva. Y la cosa no termina ahí, porque no se trata de un encuentro casual, no señores, no. Están meditando juntos. Meditando. Juntos. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Es acaso el resurgimiento de una pasión enterrada bajo las cenizas del tiempo? ¿O es una estrategia maestra orquestada por las mentes más brillantes del marketing televisivo? La respuesta, mis queridos, es tan escurridiza como un derviche girando sin parar. Pero antes de que nos lancemos al vacío de las teorías conspirativas y los sueños románticos, quiero pedirles algo importantísimo. Si son nuevos en este santuario del chisme turco, y aman las parejas de ensueño, los romances dignos de novela y los escándalos jugosos, suscríbanse ya mismo al canal. Y activen esa campanita traviesa para no perderse ni una pizca de la última hora. Tenemos un arsenal de contenido explosivo preparado para ustedes. Y si la noticia los tiene tan electrificados como a mí, regálenme un like que ilumine toda Turquía. Ahora sí, pongámonos serios. Dejemos de lado las formalidades y adentrémonos en el corazón del asunto, Demet y Can. Can y Demet. Dos nombres que al unirse desatan oleadas de suspiros, evocan recuerdos de una época dorada de la televisión turca y, seamos honestos, reavivan una llama de esperanza en los corazones de aquellos que nunca pudieron superar su ruptura. La química que irradiaban en Erkencikus era palpable, trascendía la pantalla y nos hacía creer, aunque fuera por un instante, en la existencia del amor verdadero. Pero la magia se desvaneció, la relación se desmoronó, y cada uno tomó un camino diferente. Can conquistó Italia, Demet encontró el amor, y se casó con otro hombre y el fandom, huérfano de su pareja ideal, quedó sumido en la melancolía. Pero como bien reza el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y parece que esas cenizas repentinamente han comenzado a despedir humo, un humo denso y lleno de promesas. Las fotografías que han inundado internet muestran a Demet y Can sentados uno al lado del otro, en perfecta postura de meditación, en un lugar que parece ser un centro de bienestar, un refugio espiritual. Ambos lucen serenos, concentrados, pero juntos. La pregunta que resuena en nuestras cabezas como un mantra obsesivo es, ¿qué hacen dos exnovios meditando juntos? Como era de esperarse, las teorías han florecido como amapolas en primavera. Los fans más optimistas, aquellos que se aferran a la esperanza como náufragos a un trozo de madera, ven esto como una señal inequívoca de que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad. Creen que la meditación es una herramienta para reconectar, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro juntos, esta vez con mayor madurez y conciencia. Es una visión romántica, un cuento de hadas que muchos anhelan que se haga realidad. Sin embargo, los más escépticos, aquellos que prefieren mantener los pies en la tierra y desconfían de los finales felices, sugieren que la meditación es una simple coincidencia. Tal vez ambos están atravesando momentos difíciles en sus vidas y han recurrido a esta práctica milenaria en busca de paz y equilibrio. Quizás se encontraron por casualidad en el mismo centro de bienestar y decidieron compartir una sesión de meditación como dos amigos que son. No olvidemos que a pesar de su separación, Demet y Can siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Pero existe una tercera teoría, una hipótesis que, en mi humilde opinión, merece ser analizada con detenimiento. ¿Y si todo esto es una brillante jugada de marketing? Lo sé, suena cínico y calculador, pero en el despiadado mundo del espectáculo, todo es posible. Podría ser que Demet y Can estén preparando un nuevo proyecto juntos, tal vez una serie o una película que nos haga suspirar de nuevo, y que esta meditación sea una forma de generar expectación y revivir la nostalgia de Erkencikus. Al fin y al cabo, son plenamente conscientes del impacto que tienen en sus fans y de cómo una simple fotografía puede desatar una tormenta mediática de proporciones épicas. Profundicemos un poco más en esta posibilidad. Recordemos que Demet recientemente se divorció de su esposo, Ozan Kok. Un divorcio que, a pesar de ser presentado como amistoso, ha estado envuelto en un halo de rumores y especulaciones sobre posibles infidelidades y desacuerdos irreconciliables.
En medio de este torbellino emocional, la reaparición de Can Yaman en la vida de Demet podría interpretarse como un bálsamo, una figura reconfortante en un momento de vulnerabilidad. Una forma de recordarle a sus fans, y al mundo, la Demet que conocieron y amaron antes de la tormenta mediática de su matrimonio y posterior divorcio. Pero no nos olvidemos de Can. Analicemos su perspectiva. Él también ha experimentado altibajos en su vida personal y profesional desde Erkencikus. Su carrera en Italia ha despegado, pero también ha tenido que lidiar con críticas y controversias. Regresar a Turquía y reunirse con Demet podría ser una estrategia para reconectar con sus raíces, para recordar los momentos más felices de su carrera, y para demostrar que sigue siendo relevante en el panorama televisivo turco. Además, una reunión con Demet podría catapultar su carrera aún más, abriéndole puertas en nuevos mercados y consolidando su estatus como estrella internacional. Ahora imaginen por un momento el guión, una nueva serie protagonizada por Demet y Can, donde interpretan a dos almas gemelas que se reencuentran después de años de separación. La campaña de marketing podría centrarse en la idea del destino, del karma, de las segundas oportunidades. Las fotos de la meditación podrían ser utilizadas como material promocional, alimentando la curiosidad del público y creando un hype sin precedentes. Sería una jugada maestra, una forma de capitalizar la nostalgia de Erkencikus y de atraer a una nueva generación de fans. Pero más allá de las estrategias de marketing y las teorías conspirativas, es importante considerar el impacto emocional que esta situación tiene en los fans. Muchos de ellos han invertido años de sus vidas en apoyar a Demet y Can, en celebrar su amor real o ficticio, y en soñar con un final feliz. Verlos juntos de nuevo, aunque sea meditando, es como una bocanada de aire fresco, una chispa de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, también es crucial ser realistas y no dejarse llevar por las emociones. Demet y Can son personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas, a tomar sus propias decisiones, y a seguir sus propios caminos. No podemos obligarlos a estar juntos si no lo desean, ni tampoco podemos negarles la oportunidad de ser felices por separado. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del misterio y la intriga que rodea a esta situación, y esperar a ver qué nos depara el futuro. Tal vez nunca sepamos la verdad detrás de estas fotografías, o tal vez, en un futuro cercano, recibamos una confirmación oficial de que Demet y Can están juntos de nuevo. En cualquier caso, estoy convencida de que la historia de esta pareja seguirá dando mucho de qué hablar. Y hablando de hablar, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can se han dado una segunda oportunidad? ¿O simplemente están meditando como amigos? ¿Existe alguna otra teoría que no haya considerado? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este drama. Para recapitular, hemos analizado en profundidad las fotos de Demet Özdemir y Can Yaman meditando juntos, hemos explorado las posibles razones detrás de este encuentro, desde una reconciliación amorosa hasta una estrategia de marketing, y hemos dejado volar nuestra imaginación con diversas teorías. Gracias, mis chismosos favoritos, por acompañarme una vez más en esta emocionante aventura de noticias y dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para mantenerlos informados y entretenidos. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Tenemos mucho más chismecito en camino. Y por último, pero no menos importante, cuéntenme qué otra pareja de la televisión turca les gustaría que analizáramos en un próximo vídeo. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Me encanta saber qué les interesa y qué tipo de contenido les gusta más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Y que sigan disfrutando del drama turco. Besos y abrazos virtuales.